Buenos días, no sé si me escuchan. Soy la doctora Pereira, que tiene a cargo la clase de hoy. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, doctora. Diga, doctora. Buen día. Buen Buenos día a días, doctora. todas. ¿Cómo andan? Con ¿Qué este día tal? de lluvia. Bien, Buen día. Bueno, bien. buen día a todos. Tenemos un temario muy amplio porque, bueno, la finalidad de estas clases no es justamente, no es una clase, sino que es una especie de tutorial como para que ustedes puedan conversar, consultar los casos, los temas que tengan algún tipo de dudas o cuestiones particulares. Porque dentro de la hora que tenemos de clase, imagínense que tenemos que conversar sobre las unidades 1 a 3 inclusive. O sea, que sería derecho procesal, fuentes, que sería la unidad 1, funciones del Estado con jurisdicción y competencia, la unidad 2, y sistema judicial argentino, que es la unidad 3. No sé si todos, o sea, originariamente se organizó estas clases, o se organizaron, para aquellos alumnos que ya tuvieran aprobado la primera parte de la materia y que, bueno, lo hayan perdido en el segundo parcial, y por ende, bueno, ya han cursado todo. No sé si hay alguien que esté en otras condiciones, pero bueno, así es la finalidad con la que se organizó, por eso es que nos tenemos que acomodar como para poder hacer una síntesis o bien tratar los temas que son más complicados, ¿no? Más difíciles de interpretar o donde suelen surgir los problemas. No sé si alguno tiene alguna consulta o algún comentario al respecto de esto, y si no, ya voy arrancando con las cuestiones como más o menos me parece que puede, o sea, orientándome a los temas que son más complejos, ¿no? Donde mayor dificultad puede entender para entender. Eh, Así que si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta, los escucho. Eh, Una pregunta, perdón. Em, yo quería saber con respecto a la unidad Espérenme un 3. segundo, que voy a buscar, un segundo, voy a buscar agua, que tragué algo Está bien. y me estoy ahogando. Y aparte sí la tengo a mano que me olvidé y ya estoy con ustedes. Un segundito nomás. Bien, ahora sí. Creo que Ignacio, ¿ibas a decir algo, Campo? Sí, quería hacer una pregunta. Sí, Em, decime. con respecto a la unidad 3 de la Organización de Poder Judicial, estaba leyendo, bueno, sobre la ley 5827 en la provincia de Buenos Aires. Quería saber si en el Poder Judicial Federal había alguna ley equivalente, como una ley orgánica de todo el Poder Judicial, de todos los tribunales inferiores, todo, pero a nivel federal. O de dónde salían, qué ley está Nosotros, enfocado. sí, perdón, continúa, discúlpame. No, no, era eso. La ley que organiza el Poder Judicial de la Nación originariamente es la Ley 48, que organiza la competencia de la Corte Suprema, pero la realidad es que nosotros vemos la organización de la provincia de Buenos Aires, no vemos la organización del Poder Judicial Nacional, sí la competencia federal, que para eso tienen que ver el artículo 116, el artículo 117 y el 79
75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Que estos artículos nos van a determinar qué asuntos son de competencia federal. ¿Cuál es este? El 116, que a la vez remite al 75, inciso 12. Y el 75, inciso 12 habla de las atribuciones del Congreso. Las atribuciones del Congreso, o sea, el 75, perdón, cuando habla de las atribuciones del Congreso, en el inciso 12 dice que va a ser dictar los códigos de fondo, es decir, Código Civil, comercial, penal, laboral, minería, seguridad social. Y las leyes, que esos pueden ser aplicados por la justicia federal o por la justicia ordinaria, de acuerdo a quién sea el juez competente en razón de, o sea, por materia sería ordinario, pero si fuera federal por el lugar donde transcurren los hechos, o fuera federal por las personas que integran el conflicto, por ejemplo, sería competencia federal, o sea, en razón del lugar o en razón de las personas, no por la materia, ¿no? Está claro. Pero a la vez también el Congreso tiene la potestad de dictar aquellas leyes nacionales, o sea, con vigencia en todo el país, que sean especiales, es decir, que no integren los códigos de fondo, que no van a integrar el Código Civil y Comercial, que no van a integrar el Código Penal, Laboral, Minería ni Seguridad Social. Ellas leyes especiales, como podría ser leyes sobre la moneda, sobre ciudadanía, sobre juicio por jurados y demás, que ahí entra también todo lo que es el de ley de aduanas, por ende, toda la cuestión que pueda estar vinculada con el contrabando. Esas leyes especiales que no conforman estos códigos, las leyes sobre jurisdicción marítima, aeronáutica, espacial, son por la materia competencia federal. ¿Está? Pero las dicta también el Congreso, igual que los códigos de fondo. Entonces, por eso es importante cuando ustedes estudien la competencia federal, que analicen el 116 y lo relacionen con el 75, inciso 12. Ahora, con respecto a esto, ¿quiénes son los tribunales competentes? Los juzgados de primera instancia, federales, las cámaras federales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia del país y es el máximo tribunal de justicia en materia federal. ¿Cuándo va a entender un juzgado federal o cuándo va a entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Ahí eso lo regula el 117, que dice que todos los asuntos que sea competencia federal va a ser competente los jueces de primera instancia. Y se va a llegar a la Corte en grado de apelación, a través de un recurso extraordinario federal. O sea, se puede ir con un recurso ordinario federal del juez de primera instancia a la Cámara de Apelaciones, pero de la Cámara de Apelaciones a la Corte Suprema, perdón, por un recurso extraordinario federal. Salvo qué casos, ¿se acuerda alguno que son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de la Nación? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué casos? en los cuales estén involucrados los cónsules o directamente lo que dice el artículo 116 de la Constitución Nacional. No te escuché porque hablaste muy despacito. Igual no es el 116, es el 117. Conflictos entre provincias, exactamente, ahí va a ser competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y en qué otro caso dice el artículo? Todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules extranjeros. Y en los que Embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Y aquellos en los que una provincia sea parte. Pero cuando hablamos de que la provincia es parte, nos estamos refiriendo a, y ahí sí remitimos al 116 para ver cuáles son los casos. Los conflictos en los que una provincia sea parte, pero sea competencia federal. Entonces hablamos de conflictos entre provincias, como dijo una de sus compañeras, conflictos entre una provincia y un estado extranjero, conflictos entre una provincia y un vecino de otra provincia o un ciudadano extranjero. Si el conflicto fuera entre la provincia y un ciudadano propio, digamos, ¿no? Si fuera el conflicto entre un bonaerense y la provincia de Buenos Aires, ¿es competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? No. No.
¿Por qué no? Porque para Porque tiene esos casos ciudadano de otra provincia. porque para esos casos está Ahora, perdón, se le tilda, no se le corta el audio, no se alcanza a escuchar a veces bien lo que pregunta o lo que habla. Bueno, no sé qué decir. Si corta el audio, no puedo hacer más que repetirlo si no entienden. Lo que sí les digo a lo mejor en la respuesta, que comenzó uno, si puede hablar la persona que comenzó primero, creo que fue eh, Gabriela Guerrero, me parece que había arrancado ella. ¿Quién sería, Gabriela? cuando, digamos, le corresponde al ordinario, digamos, proceder. Exactamente. Cuando el conflicto se da entre una provincia y un vecino de la misma provincia, no va a ser competente, no va a ser competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no es competencia federal, es competencia ordinaria. ¿Está? ¿Entendido? Eso es lo importante que ustedes tienen que saber de competencia federal. Son 3 artículos nada más, pero tienen que saberlos bien y saberlos interpretar bien. Yo lo que les puedo ofrecer es un correo electrónico que si después tienen alguna duda con respecto a estos temas, que es de la Comisión 1, pero no importa, a ver, si me dan un segundito, ya les digo. Es elementos... Un segundo, elementos com 1, o sea, como si fuera elementos, C-O-M y el número 1. Elementos com 1 @hotmail.com. Si tienen alguna duda o necesitan alguna cuestión específica vinculado con estas 3 unidades primeras, nos mandan el mail ahí y ahí los podemos ayudar, porque si no, hoy es como que materialmente es medio imposible tratar de todo, pero si hay alguna cosa puntual que después se les ocurra o les surjan las dudas, nos escriben ahí, ¿está? Bien, ya que estamos hablando de competencia y de la ley orgánica, que es la 5827, y que estamos hablando de unidades 2 y unidades 3, es muy importante que ustedes, además de estudiar todos los artículos del Código de Procedimiento Civil y Comercial del 1 al, bueno, en realidad tendríamos al 8, 9, que tienen que ver, y después el 14, no tengo acá el código a mano, a ver. Esperen un segundo. Podrían, o sea, lo que tienen que hacer también es estudiar, relacionar, ver qué dicen los libros con respecto a este tema, o sea, los distintos autores que ustedes estén estudiando con respecto a esto, pero además lo tienen que relacionar con la ley 8904, porque, perdón, la 5827, porque está íntimamente relacionado, íntimamente relacionado. Ay, perdón. Ahí está. ¿Por qué está relacionado? Porque si nosotros estamos hablando de cómo está organizado el Poder Judicial, va a depender la organización del Poder Judicial o va a tener íntima relación con la competencia efectiva. Una cosa son las atribuciones que pueden ser de carácter administrativo y otra cosa es la competencia, que es la función propia que tiene que cumplir cada uno de los órganos dentro de, o sea, la función jurisdiccional. ¿Se acuerdan que la jurisdicción es el poder de ver, de resolver conflictos intersubjetivos de interés, de relevancia jurídica, Pero esa función jurisdiccional, los jueces la van a cumplir ¿cómo? Y cuando sean competentes. Porque la competencia es una forma de
reglamentar la función jurisdiccional de acuerdo al lugar donde desempeñen su tarea los jueces, de acuerdo a la materia, o sea, de acuerdo al territorio, de acuerdo a la materia en la cual ellos puedan tener esa atribución y de acuerdo al grado, y a la vez, como va a haber más de un juzgado, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos 16 juzgados civiles y comerciales. ¿Quién va a ser el juzgado competente si fuera una cuestión civil y comercial que ocurre un accidente y los daños y perjuicios generados por un accidente en Mar del Plata, donde todos viven en Mar del Plata? El artículo 5 nos va a determinar que va a ser competente el juez del lugar del hecho o del domicilio del demandado, elección del actor. Ambos son en Mar del Plata. ¿Es competente un juzgado civil y comercial, que es la materia de Mar del Plata? De primera instancia, claramente, pues nosotros no vamos a iniciar una demanda en la Cámara, tenemos que iniciarla en primera instancia. Tampoco es competencia exclusiva de la Suprema Corte para iniciarla en la Corte en La Plata. En Mar del Plata. Pero en Mar del Plata tenemos 10 juzgados civiles y comerciales. ¿Cuál va a ser el competente? Perdón, 16 juzgados civiles y comerciales. ¿Cuál va a ser el competente? El que salga sorteado o el que esté en turno. Sí. Y acá me dicen que se corta mucho. Lamentablemente, ¿qué necesitan que les escriba? Les escribo el correo electrónico. Ay, lo mandé a Secretaría Académica, perdón. Acá está. Ya lo pusieron, profe, igual. Una compañera ya lo puso en el, Ahí les anoté la en el chat. dirección de mail. Ah, perfecto, listo. Sí, el tema que se corte, no tengo forma de, porque estoy desde una computadora con internet, no tengo, a lo mejor podría hacerlo desde el celular, capaz que, pero no, ni los veo. No tengo muchas formas, lamentablemente, de solucionar ese tema, por eso les pido que me tengan paciencia. Bien, entonces lo que yo les decía es, nosotros tenemos que saber que los juzgados civiles y comerciales van a tener competencia en todos los casos controvertidos o voluntarios de materia civil, de materia comercial, de materia rural, que no sean competencia de los juzgados de familia y que no sean competencia de los juzgados de menores, que no sean competencia de los juzgados de paz, que resulte perdón, ¿qué quiero decir con esto? Que esta competencia, estas cuestiones que van a ser competencia de los jueces civiles y comerciales, están reguladas ¿dónde? En la ley 5827. Pero para eso ustedes tienen que entender qué es la competencia. ¿Está claro? Por eso es importante que relacionen ambos temas. Si no se quedan con un conocimiento parcial de una cuestión y después cuando tienen que hablar de la ley 5827 no tienen la menor idea que eso tiene que ver con la competencia de los jueces. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra cosa, algún tema, o quieren que siga yo más o menos redondeando cuestiones que me parecen más relevantes? Escucho opiniones. Profe, yo tengo una duda con Decime. respecto a los conflictos de competencia en cuanto a la declinatoria inhibitoria, que si bien sabemos lo puede instar el demandado, se utiliza una, no utiliza la otra. A mí lo que me queda, digamos, de duda es cuando se inhibe, digamos, en cuanto a esa resolución, cuando se inhibe o cuando de repente declina. Por ello tengo mal el concepto. Para mí el juez que declina es porque está dentro de la misma jurisdicción que sería el tribunal, por ejemplo, de Mar del Plata, que entiende la misma
el mismo partido, digamos, en la misma jurisdicción de Mar del Plata, son los mismos jueces en los cuales los dos entienden de entender en una, o sea, de no entender en el caso concreto A ver, y pasárselo igual a se me corta un poco. Vamos a hacer una cosa, voy a redondear el tema, porque no es lo mismo conflictos de competencia que declinatoria inhibitoria. ¿Mm? Entonces voy a dar una explicación del tema, que es un tema complejo y que a veces les cuesta interpretar, a ver si podemos ahí poder ayudarte un poquito con tus dudas y puntualmente, si hay algo que no lo entiendas, me lo reiteras. ¿Te parece? Bien, a ver. El juez que tiene que entender en un asunto debe ser competente. O sea, no puede resolver una cuestión un juez incompetente. Porque, como principio, la competencia es de orden público. Es decir, que el que determina quién es el juez competente para entender en cada supuesto es el Código de Procedimiento Civil y Comercial en los artículos 5 y 6, que tienen que estudiar, y la Ley 5827 cuando organiza puntualmente cada uno de los órganos y dice en qué asuntos entiende o en qué cuestiones va a ser competente. De la conjunción de esas dos normas, tienen ustedes quién es el juez competente. Son normas de orden público, que no se pueden modificar, ni por acuerdo de partes, ni por decisión unilateral de una de ellas, ni por voluntad del juez, salvo que el mismo código diga que es modificable. ¿Y qué dice el código? Que por acuerdo de partes, estas pueden modificar la competencia territorial exclusivamente en asuntos que sean de carácter exclusivamente patrimonial. Es decir que si las partes actoras y demandadas se ponen de acuerdo, podrían modificar la competencia de un proceso ya iniciado o de un proceso futuro, a iniciarse si existiera un conflicto el día de mañana, siempre que la cuestión no afecte el orden público, es decir, que verse sobre derechos de contenido exclusivamente patrimonial, es decir, sobre derechos disponibles. Por ende, ¿y qué competencia pueden cambiar? La territorial. Ellos pueden decir, bueno, en vez de iniciar el juicio en un juzgado civil y comercial de primera instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, lo iniciamos en un juzgado civil y comercial de primera instancia del Departamento Judicial de Dolores. Pero no pueden decir, en vez de iniciar el juicio en un juzgado civil y comercial de primera instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, lo vamos a iniciar ante un tribunal de trabajo. Porque ahí estarían cambiando la competencia en razón de la materia, y eso no se puede, solamente en razón del territorio. ¿Qué cuestiones no podrían ser objeto de prórroga, que significa modificación de la competencia por acuerdo de partes? ¿Qué cuestiones no entrarían en esto? Las cuestiones de derecho laboral, las cuestiones de derecho de familia, las cuestiones de derecho penal, las cuestiones de derecho contencioso administrativo, porque todas estas afectan el orden público, porque todas versan sobre derechos indisponibles. Las cuestiones civiles y comerciales pueden también versar sobre, aunque no incluyan ninguno de estos derechos, también podrían versar sobre un derecho indisponible y por ende tampoco sería prorrogable. Pero en las demás cuestiones, sí. ¿Cómo es el acuerdo? ¿Es expreso o es tácito? Expreso es cuando está escrito. Entonces, hacemos un escrito donde decimos que, habiéndose generado un conflicto entre las partes, decidimos someterlo al juez del Departamento Judicial de Mar del Plata y no al de Bahía Blanca. O hacemos un contrato y decimos, si en el futuro llegara a haber un conflicto como consecuencia de este contrato, vamos a iniciar el juicio en el Departamento Judicial de La Plata y no en Mar del Plata. ¿Está claro? Hay un acuerdo expreso. El acuerdo es tácito cuando se desprende del accionar de las partes. Expreso está escrito, lo tengo en un documento, acá está. El tácito lo deduzco de la forma en que las partes actúan.
Entonces, si yo soy la parte actora, y el juez competente es el juez civil y comercial, por supuesto, de primera instancia, por supuesto, pero del Departamento Judicial de Dolores, y yo decido iniciarlo en Mar del Plata, ¿qué estoy demostrando con mi actitud? Que quiero prorrogar la competencia territorial. ¿Cómo sabemos que hay un acuerdo? Porque el demandado no se opone, lo consiente expresamente y dice, estoy de acuerdo en la prórroga de la competencia, o lo consiente tácitamente. ¿Qué significa? Que va a presentar, se va a defender, va a hacer su presentación y no va a decir nada, señor juez, usted es incompetente. Eso es tácito. ¿Está claro? Ahí tenemos la prórroga de competencia expresa y la prórroga de competencia tácita. ¿Qué es lo contrario? ¿Cuándo no podríamos decir que se configuró la prórroga? Cuando el demandado se opone y dice, señor juez, usted no es competente. Acá el actor está pretendiendo prorrogar la competencia y usted no es competente. Yo no lo acepto. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo se opone a que el juez que conoce del proceso siga siendo el juez porque considera que es incompetente? ¿Cómo lo transmite? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la vía procesal idónea para oponerse a la competencia del juez donde tramita el proceso? La declinatoria. En la primera presentación, dentro de los 5 días de que quedó notificado, si es un juicio ejecutivo, dentro de los 10 es un proceso de conocimiento, puede oponer la excepción de incompetencia. ¿Por qué opone la excepción de incompetencia? Porque él considera que el juez es incompetente, en razón del territorio, en razón de la materia, en razón del grado, en razón del turno, en razón del valor, por lo que sea. ¿Por qué el actor podría haber iniciado un juicio en civil si es laboral? Porque está confundido, porque se equivocó, porque miente. No sabemos. Lo que sabemos que el proceso, o sea, yo estoy ocupando una propiedad porque soy casera, es decir, que hay una relación de trabajo, no porque me la prestaron. Entonces, si a mí me la prestaron y me están pidiendo que restituya la propiedad, la casa donde vivo, es un juicio civil de desalojo. Pero si a mí me la dieron porque yo cumplo tareas y vivo en esa propiedad que es de mi empleador, la relación no es civil, es laboral. Entonces, el juez no es competente, el civil. Acá no podemos hablar de que se intentó una prórroga, porque no se podría prorrogar la competencia, pero a lo mejor está falseando la información, a lo mejor el que la falsea es el demandado. Bueno, eso después se verá que se resuelve. Lo que argumenta el demandado a través de la declinatoria es, señor juez civil y comercial de primera instancia, usted debe apartarse del conocimiento del proceso porque es incompetente en razón de la materia. Este es un tema laboral porque yo ocupo la casa, porque soy empleado y soy el cuidador de la casa porque mis empleadores viven en Buenos Aires y no por otro motivo. Por lo tanto, es competencia laboral. Debe usted inhibirse de actuar y remitir el expediente al Tribunal de Trabajo. Eso sería la declinatoria. Lo que dice el demandado cuando considera que el juez donde tramita el proceso es incompetente. ¿Hasta ahí vamos bien? Hagan así con la cabeza los que están con la cámara, así o si alguno tiene una pregunta, habilite el audio. Perfecto. Bien. Bárbaro el dedito. Entonces, si el demandado considerara que el juez es incompetente en razón del territorio, pero no en razón de la materia ni de otro motivo, ni del grado, ahí tiene dos opciones. Puede plantear la declinatoria o puede plantear una inhibitoria. Porque la inhibitoria es la vía procesal que también nos otorga el código. Lo que pasa es que o es una o es otra. No podemos plantear la declinatoria y la inhibitoria. Para plantear la incompetencia territorial exclusivamente,
no de cualquier cosa como era la declinatoria, solamente la territorial. Pero el planteo tiene otra particularidad. No lo hacemos ante el juez donde tramita el proceso. ¿A dónde lo hacemos? Ante el juez que para nosotros es el competente. Entonces, vamos a hacer de cuenta que el juicio tramita de desalojo en el juzgado civil y comercial de Mar del Plata, de primera instancia. Yo soy el demandado, vivo en Dolores y considero que el juez competente es el de Dolores. Ahí planteo entonces la inhibitoria. Es decir, voy al juez de Dolores y le digo, señor juez, me notificaron una demanda de un juicio que tramita Mar del Plata, pero por interpretación del artículo 5, considero que usted es el juez competente porque este juicio tendría que tramitar en el Departamento Judicial de Dolores. Le pido que analice lo que le presento, se declare competente y le pide al juez de Mar del Plata que le mande el expediente para que tramite acá. Entonces, cuando el demandado quiere plantear la excepción de incompetencia territorial, tiene la opción de elegir dos vías, la declinatoria o la inhibitoria. La declinatoria ante el juez donde tramita el proceso, diciéndole declárese incompetente y mándelo al que corresponda, o la inhibitoria que la plantea ante el juez que para él es el competente. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. O una vía o la otra. Pero la inhibitoria exclusivamente cuando se discute competencia territorial. Bien. Después está el otro tema, que es que ya sea, o sea, acuérdense que el artículo 4 del Código dice que el juez, cuando conoce del proceso, se debe expedir sobre su competencia. Es decir, se inicia la demanda, se sortea el juzgado, yo soy jueza, me llega el expediente, leo el expediente y digo, pero yo no soy competente, porque acá claramente juez competente un tribunal de trabajo. Entonces yo ahí me inhibo de actuar, declarándome incompetente. De oficio, porque todavía no me dijo nada, el demandado todavía no fue notificado. Es en la primera presentación que el juez de oficio se puede declarar incompetente. ¿Está? Bien, esperen un segundo que quiero mirar acá el chat. Bueno, no, son cosas... Ah, Rosella, que no se te cortó. Bueno, bárbaro. Bien, entonces, ¿qué dice el juez? Soy incompetente, me inhibo. Y ahí, ¿qué tendría que pasar? Que vaya el expediente a la Receptoría General de Expedientes, se sortee el juzgado o el Tribunal de Trabajo, si fuera acá, o de familia, lo que corresponda, y que vaya el expediente al nuevo juez. Y resulta que el nuevo juez de familia, vamos a dar cuenta que fuera de familia el tema, dice, no, yo tampoco soy competente, esto es competencia civil y comercial. Acá el demandado todavía no sabe ni que existe el expediente. Acá el actor lo inició en el juzgado civil y el juez civil dice que es competente el de familia y que él no es competente. Cuando llega el de familia dice, no, yo no soy competente, esto es materia civil y comercial. ¿Quién resuelve? Acá hay un conflicto de competencia, porque el conflicto de competencia se da entre los dos jueces, y es un conflicto de competencia negativo porque ambos jueces dicen, yo soy incompetente. ¿Quién lo resuelve? La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, que es el Tribunal de Alzada competente para rever resoluciones dictadas por jueces de primera instancia civil y comercial y por jueces de primera instancia de familia. ¿Está claro? ¿Entienden por qué es tan importante que la 5827 la estudien, cuando están estudiando también esto o pensándola desde el lado de la competencia? Porque esto nos va a decir todo quién resuelve cada conflicto o cada situación que se nos puede ir planteando. ¿Hasta ahí va bien? Acá, como verán, el demandado no tuvo nada que ver. Es un ejemplo de conflicto de competencia negativo. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? Que
el juez de primera instancia, cuando diga, yo soy competente, dicta el primer despacho, corre traslado de la demanda al demandado. Cuando el demandado se presenta, dice, señor juez, usted es incompetente en razón de la materia, porque esto es materia de un juez de familia. Porque acá me están reclamando una suma de dinero, pero esto tiene por base una división de sociedad conyugal. Cualquier cosa. Es competente un juez de familia. Debe declararse incompetente. El juez se declara incompetente, va el expediente a la receptoría, lo mismo. Pero ahora acá esto no fue de oficio, fue a pedido del demandado. Va el juez a la receptoría sortea un juez de familia, llega el juzgado de familia y el juez de familia que dice, no, yo no soy competente, este tema no es un tema de familia, me declaro incompetente. Acá pasa lo mismo, hay un conflicto de competencia negativo, pero no fue generado porque el juez de oficio se declaró incompetente. Fue generado a pedido del demandado cuando planteó la declinatoria. Pero eso es irrelevante. El conflicto de competencia se da entre el juez de primera instancia civil y el juez de primera instancia de familia. ¿Quién resuelve el conflicto negativo? La Cámara. Lo mismo ocurriría si los dos jueces dijeran yo soy el competente. Fuera un conflicto de competencia positivo. ¿Quién lo resuelve? El tribunal común a ambos. La pregunta sería entonces, ¿quién resuelve un conflicto de competencia generado entre un juez civil y comercial de primera instancia y un tribunal de trabajo? La respuesta es la misma, el tribunal común a ambos. ¿Cuál es el tribunal de alzada común a ambos? ¿La corte puede ser, doctora? Bien, ¿qué corte, Rafael? Que no es un detalle menor. La Suprema Corte de la provincia. Porque no hay segunda instancia en lo laboral, digamos. ¿Pero qué corte? ¿A qué corte te referís? La Corte Provincial. La Suprema Corte. O sea, La Suprema acuérdense Corte. que cuando hablan... Está perfecto, pero cuando hablan de la provincia, digan Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Si hablan de naciones, Corte Suprema. La respuesta es correcta. Parece un programa de televisión. La respuesta es correcta. Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia de ambos. Claro. Lo mismo ocurriría si el conflicto de competencia se diera entre un juez civil y comercial de Mar del Plata y un juez civil y comercial de Bahía Blanca. El tribunal común a ambos es la Suprema Corte de la provincia. Claro. ¿Está claro? Cuando ustedes ven en el... Cuando ustedes ven dentro de el... que me quedé ahí pensando porque estaba silenciando. Ay, ahora se me fue lo que iba a decir, hablando de la Suprema Corte. Cuando ustedes ven en la Constitución de la provincia de Buenos Aires las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, uno de los ítems refiere a la competencia y dice que va a entender en aquellos asuntos de conflicto de competencia entre poderes públicos y de jueces con respecto a su jurisdicción. Acá está hablando que es competente para resolver los conflictos de competencia entre jueces que tengan competencias diferentes y que el único tribunal en común sea la Suprema Corte. Dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Bien, Gabriela, ¿te quedó claro tu pregunta? Porque como algunas cosas no las escuché bien. Sí, doctora. A mí, o sea, en realidad lo que me presta confusión es cuando el juez tiene que resolver un conflicto, cuando, por ejemplo, en este caso hubo un caso práctico en el cual creo que interpreté mal y hasta el día de hoy por ahí sigue prestándome confusión. Por ejemplo, cuando
se puede resolverlo el juez civil y comercial de Mar del Plata, y sin embargo se insta, digamos, la demanda en el Tribunal de Dolores. Entonces el juez de Dolores se declara incompetente con respecto a la situación, era un divorcio y el pedido de alimentos, y el cónyuge se fue a vivir en la jurisdicción de Dolores. Entonces, ahí se presta por ella confusión. ¿Por qué se inhibía el de Dolores con respecto al de Mar del Plata? Esa era la pregunta. Entonces, yo resolví de que en realidad se debía inhibirse por una cuestión de que la primera resolución fue dictada en Mar del Plata, porque hubo un divorcio anterior, entonces es como que esta atraía, digamos, de alguna manera, para el tema de alimentos, para ser tratado en el mismo fuero civil ver, comercial. Te interrumpo, Gabriela. Entonces, Si querés, yo después me fijo, porque no me acuerdo ahora cómo fue el tema, y te digo puntualmente ese trabajo. Pero no te enrosques la vida con ese trabajo, porque ustedes lo que tienen que hacer es saber el contenido y saber explicarlo. Lo importante, o sea, yo ahí no me acuerdo cómo fue, pero creo que ahí lo que se planteaba es, ¿podría el juez? O sea, si yo a ustedes les doy un ejemplo práctico, que no es el caso, porque esto era para un examen escrito y acá es verbal, entonces si lo rinden libre es diferente. Pero en esa cuestión, si yo les digo, se inicia una demanda de alimentos ante un juez civil y comercial o un juez de familia de Dolores, ¿podría el juez inhibirse de oficio? ¿Y por qué asunto? ¿Por qué motivos podría? Es hipotético, porque si yo no te estoy diciendo dónde vivían, si yo no te estoy diciendo si ya había un tema anterior, no te estoy diciendo nada, la respuesta podría ser, y sí, podría, si se hubiera iniciado un divorcio y tramitaba en otro juzgado, podría si el menor tiene el domicilio en otra localidad, o sea, son supuestos. Yo no me acuerdo exactamente, pero fue algo así. Entonces no te quedes con ese ejemplo para tratar de interpretar el tema. El ejemplo te tiene que ayudar para complementar, pero vos tenés que entender la teoría primero. Entonces, cuando uno plantea un caso concreto, en el caso concreto hay muchas variables. Si las variables se dan en el caso concreto, la respuesta tiene que ser precisa. Si las variables no se dan, es que depende a las variables que no están, que la respuesta puede ser una u otra. Si yo te digo 2 más 2, ¿cuánto es? Es 4. Pero si te digo, si yo a un número le sumo 2, ¿cuánto puede dar? Y depende. Puede dar 2.900.000, o 2.900.002 si le sumo 2.900.000, o puede sumar 3 si le sumo 1, porque no te estoy dando una variable. Entonces las respuestas son infinitas. Acá es lo mismo. En esa pregunta no estaban todas las variables, porque la idea es que ustedes evalúen qué cuestiones podrían generarse de competencia. Y va más allá, no era tan estricto el tema. ¿Está? Pero lo importante es que ustedes entiendan qué son los conflictos de competencia, cuándo se dan, quién los puede resolver, entre quiénes se dan, que es entre los jueces, que es positivo, que es negativo. Ahora, si el juez se declara incompetente de oficio o a pedido de parte, bueno, en realidad siempre se ha pedido de parte, porque él se declara incompetente de oficio, pero la parte le pide que se declare competente, el actor, y él dice, no, soy incompetente. O el demandado le dice que se declara incompetente y él dice, sí, soy incompetente. Eso sería la diferencia si es oficio o a pedido de parte. Pero bueno, es un tema que tiene que razonarlo, interpretar, pero no es más que lo que les estoy explicando. No es más que eso. Esa es la estructura de la cuestión. ¿Está? Después, si querés cualquier cosa, escribí al mail, Gabriela, y lo veo, y si tengo acceso a tu examen o al examen que vos me decís, lo miro porque no me acuerdo, como para decirte a ver dónde estaba el error. No, profe, no es el error, yo por ahí me rosco mucho porque es como yo te digo, para no seguir ahora con esto. No, pero no bueno, es por eso, pero traje a colación, pero era por el tema. No, bueno, pero como es a través de un ejemplo puntual que no interpreta. Pero no era, lo traje a colación para saber el tema de cuando se inhibe el juez, no por otro tema.
o sea, de cuándo sucedía eso, que ya me quedó claro ahora con la explicación Perfecto. que me dio. Listo. Genial. Bien, bien. ¿Alguna otra cosa, alguna otra pregunta, algún otro tema que quieran rever un poquito o que tengan alguna duda puntual? Estuvo muy bueno, Gabriela, lo que planteaste, porque realmente me hiciste repasar un tema, como lo mismo cuando la pregunta de Ignacio sobre el tema de competencia federal, que son temas, fíjense que todo gira más que nada en función de la bolilla 2, que es la más compleja y la más importante. Entonces, bueno, vino bien porque repasamos mucho de competencia federal y de competencia ordinaria y de todas las cuestiones anexas, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa con respecto a lo de jurisdicción o algún otro tema que alguien quiera preguntar? Yo, profesora, no entiendo la diferencia entre conexión y afinidad procesal. ¿Hola? No, conexión, no, acumulación o conexidad sería. En realidad son dos figuras distintas pero muy similares. En una, el artículo 6 del código habla de los supuestos donde puede haber conexidad o acumulación de procesos. La conexidad se da, o sea, si se inició un divorcio, cuando se inicia luego el juicio de modificación de la cuota de alimentos, va a ser necesariamente competente el juez donde tramita el divorcio, por conexidad. ¿Qué significa? Que como son cuestiones que nacen de la misma relación jurídica que es el matrimonio, la paternidad y maternidad y los derechos sobre los hijos menores de edad y las obligaciones con respecto a los hijos menores de edad, todas esas cuestiones tienen que tramitar ante el mismo juez donde tramitó el divorcio. No es conveniente que una cuestión de familia parte esté en un juzgado, parte esté en otro y demás. Entonces, cada proceso que se inicia no se vuelve a sortear un juez, va directamente por conexidad ante el juez donde tramitó el primer expediente, que es el que determinó la competencia. De hecho, ya no, porque han pasado muchos años y ya son mayores de edad los menores que, por los cuales se bregó por los alimentos, pero en algún momento hubo los jueces que tenían competencia en materia de familia eran los jueces civiles y comerciales. Entonces se iniciaban los divorcios ante la justicia civil y comercial, después se crearon los tribunales los juzgados de familia, porque eran tribunales en su momento, se crearon los tribunales de familia, los juicios nuevos se iniciaban ante los tribunales de familia, pero los juicios que habían quedado, si había algún tema nuevo vinculado con ese vínculo conyugal o de paternidad o maternidad, se iniciaban ante el juez civil y comercial. Una actualización de cuota alimentaria, por ejemplo, o una autorización para salir del país. Seguía siendo competente el juez civil y comercial, no iban a competencia de familia. ¿Por qué? Por conexidad, porque esto es lo que establece el código en el artículo 6º. Porque por una cuestión, justamente como les dije, de integridad y de cuestión de conexidad entre los temas planteados, que todos se desprenden de la misma relación jurídica, es importante que lo tramite o que los conozca y los resuelva el mismo juez y que tenga todos los procesos vinculados en su poder. Eso es la conexidad. La acumulación se da cuando los procesos tienen relación porque nacen del mismo hecho o el mismo acto jurídico, pero hay muchas partes vinculadas. Un caso típico de acumulación de procesos podría ser, por ejemplo, cuando hay juicios de daños y perjuicios generados por un mismo accidente de tránsito. Entonces, hay un accidente múltiple, no sé si vieron el que hubo ahora en Texas, en Estados Unidos, que es impactante. Creo que hubo 100 autos vinculados, fue impresionante. Si eso hubiera ocurrido en la Ruta 2, menos mal que no, que ocurrió en Estados Unidos, el 2021 las cuestiones que parecieran que fueran exclusivas de tercer mundo están pasando en Estados Unidos. Si hubiera pasado esto acá, imagínense, 100 autos con colectivos, con camiones, con vehículos. O sea, ¿cuántas personas están involucradas? Un montón, centenares de personas. Cada uno
que quiere realizar un juicio, lo va a realizar y va a quedar un juez, va a ser el competente, o sea, va a quedar cada uno en un juzgado diferente, porque va a haber distintas formas de competencia. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Se imaginan ustedes que un juicio digan que el culpable fue el camión de, no sé, el de FedEx, porque me acuerdo que había uno de FedEx, que otro diga que fue el auto y que otro diga que fue la camioneta? No, sería una cuestión de una inseguridad jurídica tremenda. Entonces, los procesos van a tramitar, pero cuando empiezan a tomarse conocimiento que hay otros procesos vinculados con lo mismo, se van a acumular para que se dicte una sentencia única, que determine un responsable, o 5, o 10, o 20, pero el mismo, para todos los casos, para todos los daños y perjuicios generados. ¿Está claro? Ahí se acumulan los procesos. Pero no es que se acumulan cuando se inician, se acumulan a medida que se van tomando conocimiento que hay varias cuestiones relacionadas con lo mismo. Y lo que se pretende es evitar sentencias contradictorias, que sería una aberración jurídica. ¿Está clara la diferencia? Sí, Lo que muchas pasa es que gracias. ambas modifican las normas de competencia. Gracias, Buenísimo. profesora. ¿Alguna otra cosa? No, por favor. ¿Algún otro tema? ¿Alguna otra pregunta? Creo que mensaje, a ver, si acá tengo el chat. Prórroga de competencia lo expliqué, Leonardo. Cuando arranqué con el tema de competencia expliqué todo. O no sé si me lo preguntaste ahora, me lo habías preguntado antes. Pero eso ya lo expliqué. Cuando arranqué con competencia, expliqué primero el tema de la prórroga expresa, tasa, eso ya está, ya lo charlamos todo. ¿Alguna otra cuestión? ¿Nada más? Bueno, tienen el correo electrónico de la Comisión 1. Algunos de los que están acá han sido alumnos de la Comisión 1, pero los que no, igual no tienen acceso. Sí, acá no sé si, Leiva, si tu mano es para preguntar algo. Perfecto. A ver. No te di audio. ¿No puedes activar el audio? No era para hacer pregunta, entonces, ¿era el que estaba bien? Pero no me quedó claro. ¿Querías preguntar algo, Pablo? Profe, ¿me escucha? Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo anda, doctora? Buen día. Buen día. No, ¿sabe lo que me había quedado? Tenía la duda porque me confundí la otra vez en la cursada. El empate en las diferentes salas de la Cámara Civil con los fallos. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerda que intervenía el presidente? ¿Queda rotativo? Sí. La votación. Exactamente. No me supe explicar y no... ¿Del Departamento Judicial de Mar del Plata? Sí, acá en la Cámara Civil, por favor. Eso solamente. Bien. La Cámara Civil de Mar del Plata está conformada. Ahí está, esperen un... Bueno, entró una actualización acá del tema de la mesa electrónica. Bueno, espero que no lentifique más el audio. Cualquier cosa me comentan. La Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata está conformada por 3 salas. Y
tiene un sistema de 2 miembros, 2 jueces por sala, y un séptimo juez, que es el presidente. El presidente va a votar en el caso de empate de alguna de las salas, o la va a integrar en el caso de ausencia, de licencia, de suplencia, o de recusación o excusación de alguno de los jueces. Por ejemplo, sale sorteada la sala 3, que está la doctora Zampini y el doctor Jerez, son los miembros de la sala 3. Resulta que el doctor Jerez está de licencia, está de vacaciones o falta un juez. Ahí lo va a integrar el presidente. O si hubiera que el doctor Jerez se excusa o lo recusaron, lo mismo. O también va a ocurrir si el voto de ambos jueces es opuesto, o sea que uno vota por hacer lugar al recurso y el otro vota por rechazar el recurso. Hay disidencia y se necesita mayoría. Entonces integra la sala el presidente y ahí vota por una de las dos posturas y se obtiene la mayoría. La presidencia va rotando. Todos los años ejerce la presidencia un juez distinto. Lo que pasa es que, como ahora está faltando un juez, entonces lo que está haciendo es que cada sala está integrada por 2 jueces, pero uno de ellos tiene la presidencia y va rotando. O sea, la organización que se hizo fue que queda un juez afuera de una sala, pero ahora ese juez ya no está fuera de una sala, sino que está cubriendo una suplencia, una renuncia por jubilación de uno de los jueces. Entonces tenemos 6, pero a la vez es presidente, o sea que ese sexto que es presidente va a integrar en el caso que tenga que, ¿cómo es? Que haya disidencia y tenga que votar. ¿Mm? Pero lo importante es que ustedes se acuerden eso. Son 7 jueces. Ahí, doctora. Sí, ahí arrancó la confusión mía. Yo estaba convencido que eran 6. No, son 7. No, ahí fue todo lo mal mío. Perdóneme. Ya son está. 7. Ahí entendí. Gracias, doctora. Listo. No, de nada, de nada. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada más? Acuérdense el tema de funciones del Estado. Es importante que lo tengan claro, funciones del Estado, la función legislativa, la función jurisdiccional, la función administrativa, para poder después interpretar cómo los otros órganos del Estado también ejercen una función jurisdiccional que para algunos autores no es o sí es, pero bueno, tienen que interpretar primero las funciones del Estado. Y eso nos va a permitir entender bien qué es la función jurisdiccional. Ahí tienen, bueno, del material de estudio, eso lo tienen en la misma bibliografía, en el programa, tienen la bibliografía, así que ahí hay temas que son interesantes también verlos de algún código comentado, algunas de estas cuestiones, ayuda muchas veces el código comentado, código procesal comentado, que la verdad que es interesante. Si buscan del doctor Gossaini, el doctor Gossaini tiene creo que todos los libros en formato digital de acceso gratuito, y hay un manual de derecho procesal, creo que también tiene el tratado, sí, ahora sacó un tratado, fin del año pasado, o sea que es muy bueno, y como él es de La Plata, tiene una mirada de la provincia de Buenos Aires que es importante, porque no es lo mismo la provincia que otras. Así que se los recomiendo también eso como bibliografía, los libros del doctor Osvaldo Gossaini. Y el manual de derecho procesal está muy bueno. Así que bueno. Bueno, si no tiene más preguntas. Yo tengo una pregunta. Dejamos por acá. ¿O le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si una persona le hace demanda al Estado argentino por un conflicto de derechos humanos,
lo trata la Corte Suprema o cómo? ¿O arranca sobre sobre los A ver, juzgados de primera instancia? no. El tema de derechos humanos depende cuál sea la cuestión, porque la cuestión de derechos humanos es muy amplia, ¿no es cierto? O sea, la violación de los derechos humanos puede haber sido como consecuencia de la acción terrorista del Estado en la época de la dictadura, o también puede haber una alteración de derechos humanos cuando una persona no puede tener acceso al agua potable. Entonces, depende de cuál sea la naturaleza de la cuestión, podrá ser dentro de una competencia de un juez civil, perdón, de un juez ordinario o de un juez federal, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos determinará también cuál es el reclamo que se le hace al Estado, porque si es al Estado nacional será competencia federal, pero si es al Estado provincial o municipal será competencia ordinaria. ¿Está claro? Sí, está claro, gracias. Eso sería una cuestión. Después tenemos la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Corte Interamericana de la Haya, pero ahí es cuando se hacen denuncias contra el Estado ante la violación de normas que generan una violación de los derechos humanos como acto del Estado o del Poder Judicial, que no ha podido suplir esto o ha generado la demora de una sentencia, por ejemplo, una violación o un perjuicio que implica una violación de las normas de derechos humanos. Entonces, pero ahí es distinto, es una denuncia contra el Estado, con el fin de lograr un resarcimiento o de una sanción al Estado. Por eso la competencia es amplísima, porque el tema en sí es muy amplio. Depende del caso puntual. Claro, sí, yo iba sobre cuando se demora demasiado, que el Estado demora en dar una resolución rápida y pasan los años, entonces yo quería saber cómo se reclamaba eso. Bueno, ese, por ejemplo, el caso de Úrsula, ¿no? Ahora hablando de tema de violencia de género. Que el Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través de la policía no haya dado respuestas a ella y haya generado la muerte, el asesinato, más que no la muerte, el homicidio de Úrsula, eso podría ser un caso que podría ser una violación de los derechos humanos, que el día de mañana podría generar una denuncia ante la Corte Interamericana. Yo dije de la Haya, la de la Haya es de la Corte Internacional, pero tenemos también la Corte Interamericana que tiene su sede en Costa Rica. Entonces, bueno, eso podría generar una denuncia ahí ante la omisión del Estado, del Poder Judicial, por ejemplo, en haber brindado una solución ante las denuncias que ella generó, denuncias en la policía o en la fiscalía, por ejemplo. Pero bueno, por eso depende el caso, pero podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si no, podría ser un juez. Depende de la cuestión y depende cuál fue el estado que generó este supuesto daño o lesión. Gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra cosa? No hay nada en el chat. Bueno, chicos, terminamos la clase. Les reitero, tienen el correo electrónico, cualquier duda o consulta que quieran hacer o material que necesiten, escriban, que nosotros, no voy a decir que estamos todo el tiempo con el correo electrónico abierto, pero con motivo de esto, por lo menos una vez al día, lo vamos a controlar. Así nos escriben ahí. Les mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias, doctora. Buen fin de. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Saludos. Chao, gracias. Gracias.